creo que en la documentación que el entrevistador consiga antes de llegar al trabajo de campo o a la entrevista propiamente con el personaje. Si se documenta bien sobre ese señor o esa señora, o sobre el espacio, el tiempo, la historia, para no llegar a preguntar las cosas más obvias que uno mismo como realizador terminaría lamentándose de haber desperdiciado el tiempo con esas personas. Cada persona es especialista en sí misma. Esa es la principal información que uno puede obtener con las personas, información sobre ellas mismas. Pero esto depende también de los personajes. Hay unos personajes que cumplen unos roles públicos y que aparte de saber de su persona, saben de otras cosas para las que les encargan. Por ejemplo, un político tiene que saber sobre los temas sociales, aparte de saber de él mismo. Yo creo que los periodistas a veces prejuiciamos o prejuzgamos a las demás personas. A veces partimos de la idea de que solamente quien cumple un rol público es interesante. Es interesante el cantante, es interesante el político, es interesante la actriz. Y yo creo que todos los seres humanos son muy importantes y depende de lo que uno busque en lo que va a contar, pero todas las personas son dignas de una historia. Solamente uno se da cuenta de eso cuando está hablando con ellas. Habla usted con un sujeto anónimo de la calle, incluso un indigente, y solamente cuando le está contando él las historias es que uno se da cuenta de que tienen una vida tan singular como la de cualquiera. Y segundo, ellos mismos se extrañan de que uno les dé importancia, como que no creen que sean dignos de ser entrevistados, pero todo el mundo lo es. En el trabajo periodístico, la entrevista nos debe aportar la sustancia misma del trabajo. Y yo creo que también en los otros medios de comunicación, en el cine, en la televisión, la entrevista nos da la columna vertebral de un trabajo. La documentación complementaria nos enriquece la entrevista, pero la entrevista es el meollo. Entonces, ¿qué hacer con esos datos de la entrevista cuando llegamos o cuando nos despedimos de las personas? Leerlas nuevamente, leer todas esas preguntas y tratar de, si nosotros vamos a hacer depende del género, si vamos a hacer una crónica, entonces organizar los datos de lo que, como jerarquizándolos, de lo que creemos que es lo más duro y más contundente, más fuerte que nos hayan contado, hacia lo que creemos que es lo menos importante, porque al fin y al cabo en cualquier género uno impacta con el primer párrafo, en el documental con las primeras imágenes. No quiere decir que el resto no sea tan importante como las primeras líneas, sino que en eso depende si se van a quedar con uno o no. Y como uno tiene tanta competencia con otros periodistas, con otros documentalistas, uno está compitiendo con ellos por el tiempo y por el que le conceda a uno un lector, un espectador. Entonces, con buena documentación, yo creo que leyendo mucho, y cuando se trata de cosas inéditas, es decir, que no hay literatura disponible sobre el tema, entonces hay otras fuentes a las que podemos recurrir antes de hacer la entrevista, fuentes orales. Hay un género periodístico que a mí me gusta mucho, es el perfil. En el perfil uno habla de una persona, claro, como su nombre lo indica, pero no solamente habla con el sujeto de la entrevista o del perfil, sino con personas que tiene alrededor, tanto amigos como gente que no lo quiere tanto, y da su versión sobre él. Entonces, a mí me parece que no hay una regla para decir, primero tengo que hablar con el mismo personaje, pero a mí me gusta más hablar primero con todos los demás para saber cómo lo perciben, y por último voy donde él a ver cuál es su versión sobre sí mismo. Entonces yo creo que la buena documentación, escrita o oral,
o verbal, como la pueda uno conseguir, esa es la base de una buena entrevista. Yo creo que es la sustancia. La entrevista en el documental es como una de las partes más esenciales del mismo.